Queridos hermanos, buen día. Qué gusto saludarlos ya en este domingo 22 de junio, en el que pasa algo especial. Yo sé, tengo la fortuna y les doy las gracias a personas que tienen a bien seguirme desde otras partes del mundo. De España me han escrito, de Chile me han escrito, de Paraguay, de Argentina y de muchas partes de la República Mexicana. Les agradezco y Dios les pague el tiempo que dedican a esto. Pero se los digo porque en algunos lugares van a decir, ay, ¿por qué el diácono está meditando unas lecturas que no corresponden? Bueno, nosotros en México y en algunas partes del mundo, el jueves pasado celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y leímos y meditamos las lecturas que hoy, ustedes van a leer hoy, las personas que en su país hoy celebran hoy domingo la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Las lecturas de hoy, nosotros ya las leímos el jueves. Entonces hoy, las que voy a meditar con ustedes, pues son las que corresponden a mi país. Las lecturas del domingo 12 de tiempo ordinario. La primera lectura es del profeta Zacarías, capítulo 12, versículos del 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. Entonces ahí han de disculpar, pero así está predispuesta en nuestra diócesis. Y hoy mucho hay que meditar acerca de nuestro bautismo, porque sobre todo las tres lecturas de alguna manera, pero sobre todo la primera y la segunda lo tratan directamente. El bautismo, que a veces decimos, ¿cuál es la gracia que recibimos en el bautismo? Y decimos, se nos borra el pecado original. Y efectivamente, esa es una de las gracias, pero no es la única, porque volvemos a pecar. Entonces el bautismo quedaría anulado porque volvemos a pecar y volvemos a manchar nuestra alma. Pero por eso en el bautismo recibimos también el Espíritu Santo, que ese es el que nos da la fortaleza para luchar en contra del pecado. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y eso es a través del bautismo. Y fíjense lo que dice hoy el profeta Zacarías, dice, derramaré sobre tú la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y compasión, y ellos volverán sus ojos a mí y mirarán a quien traspasaron con la lanza. Aquí San Juan lo medita mucho, eso de que sucede en la cruz, cuando el soldado atraviesa al costado, se cumple esta profecía de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Pero yo me quedo con lo que dice al principio. Yo les digo, el Espíritu Santo que se nos da no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valentía y de amor. Pero no solo eso, dice, es un espíritu de piedad y de compasión. Pero también dice, en aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Esa fuente es el lago del bautismo. ¿Se fijan cómo al principio habla del espíritu que recibimos y al final del agua del bautismo que nos purifica? El agua que nos purifica y el bautismo que es de piedad y de compasión, el espíritu que es el que nos da la fortaleza. Y luego en la segunda lectura es de San Pablo a los Gálatas. También nos habla del bautismo. Fíjense, esa la leemos en el bautismo. Dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Se fijan, ya no existe diferencia entre judíos, no judíos, etc. Lo primero es, se han revestido de Cristo. Yo les digo a los papás y padrinos en el bautismo, ustedes papás, cuando decidieron tener este bebé, el Señor tocó sus corazones para que con su amor se unieran y cada uno pusiera una semillita dentro del cuerpo de la mujer y ahí se empezó a forjar. Por eso los católicos defendemos la vida desde la concepción, porque esas dos células que pusieron ustedes, les platico yo ahí, y que se unen, una vez que están unidas, se empiezan a multiplicar y a ir tomando forma. Pero en esa multiplicación, esas células se van revistiendo con la carga genética de papá y mamá. Y eso hace que se vayan pareciendo a papá o a mamá o al abuelito porque alcanza varias generaciones. Pero es por ese revestimiento genético que nos parecemos a papá o a mamá. Por eso Pablo dice, los que se bautizan se han revestido de Cristo. ¿Qué significa? Que un bautizado debe de parecerse a Cristo porque se ha revestido internamente con toda la esencia de Cristo en nuestra vida. Con ese Espíritu Santo que entra en nosotros, nos revestimos de Cristo y tenemos que parecernos a Cristo. Pero les digo a las personas, lamentablemente eso no es en automático como lo otro.
En lo otro no tienen que hacer nada, porque al unirse las células solas se van revistiendo de la carga genética de papá y mamá. En cambio, para que se parezcan a Cristo, ese revestimiento, ustedes, papás y padrinos, tienen que irlo motivando en sus hijos. Tienen que enseñarles lo que es nuestra fe, y eso es a lo que nos comprometemos, pero no siempre lo cumplimos. Esto es algo muy hermoso de nuestra fe. Y Pablo habla, dice que todos, el bautismo nos hace hijos de Dios a todos, no importa la raza. Nosotros los hombres somos los que tendemos a discriminar. Les decía, siempre platico esta historia lamentable de que una parroquia a la que fui a hacer una celebración, que una señora de las servidoras de liturgia me dijo, no, ya corría este indigente que estaba ahí nomás dando mal aspecto adentro de la iglesia. Digo, pero ¿cómo lo corre si no está dando ni siquiera lata, ni está dando mal aspecto? Él está sentado atrás. Pero nos sentimos, nosotros somos los que hacemos distinciones. Pablo menciona 3 divisiones antropológicas que desde entonces ya se daban y que siguen dándose hoy. La primera, la étnico-religiosa. Dice, ya no son judíos o no judíos. La otra es la socioeconómica, esclavos o libres. Y la otra es de género, varón o mujer. Y fíjense, esas tres cosas en las que hacemos división no es algo que nosotros podamos escoger. Sobre todo la primera y la última. Yo no decidí ser mexicano o regiomontano. Soy orgullosamente mexicano y orgullosamente regiomontano, pero no es algo que yo decidí. Yo no decidí ser hombre o mujer, así nací. No me meto en líos de que ahora personas deciden, un hombre que decide ser mujer, porque yo no me meto en esos líos ahorita porque no es el caso, pero Dios nos hizo varón y mujer. Yo no decidí, yo nací hombre. Y en lo otro sí, esclavo o libre, ahí sí es alguna decisión totalmente tuya. ¿Quieres ser esclavo del pecado o quieres ser libre para ir hacia Dios? Por eso dice que ya no existe división entre judíos o no judíos, esclavos o libres, entre varón y mujer, porque todos somos hijos de Dios. Decía, me daba risa, los que hayan visto la película de Tizoc, que en una escena le dice Tizoc al padrecito, porque Tizoc se enamora de una mujer pues que no le corresponde por estatus, y le dice Tizoc al padrecito, ¿no? Usted mismo dice que todos somos hijos de Dios. Y dice el padrecito, sí, mijo, pero unos somos más tarugos que otros. Unos somos más tarugos que otros que hacemos divisiones que no deberíamos de hacer. Pero bueno, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24, trata de darnos 2 mensajes a 2 tipos de personas. El primer mensaje es acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Eso primero se lo dice Jesús a sus discípulos. Y la gente empieza a decir lo mismo. Herodes tenía también esa curiosidad y Herodes pensaba que era Juan el Bautista resucitado. Dice, porque a Bautista yo lo maté y este hombre está haciendo prodigios. Entonces, ya desde entonces impactaba la presencia de Dios, que aunque no lo identificaba el pueblo como el Mesías, lo identificaban como un profeta grande, como Juan el Bautista o como Elías o como alguno de los grandes profetas. O sea, ya veían en él algo diferente. Solamente los discípulos, con Pedro a la cabeza, dicen, tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús no rechaza eso, pero les dice que no se lo digan a nadie. Y sobre todo la enseñanza que les quiere dar a ellos es que el camino trazado por Dios, el camino trazado para el Mesías, está trazado por Dios y está hecho de sufrimiento, rechazo y muerte, pero también de victoria con la resurrección. O sea, les está dejando claro que el Mesías que Dios manda no es ese Mesías victorioso que va a venir con gloria, con armas para derrocar al enemigo. Es un Mesías que va a venir con amor, con paz, con las armas de Dios y del Espíritu Santo para poder derrotar al enemigo, que es el diablo, a través del pecado. Lo va a destrozar el Señor Jesús. Esa es la primera enseñanza y dirigida hacia la identidad. Es a los discípulos, pero también nos puede caer el saco a ti y a mí. ¿Tú quién dices que es Jesús para ti? ¿Realmente para ti Jesús es el Mesías o es simplemente uno de los grandes profetas? Si es uno de los grandes profetas, pues bueno, nada más es alguien para admirar. Pero si es para ti el Mesías, si realmente para ti es el Salvador, si tú dices Jesús es mi mejor amigo, entonces yo tendría que ver si tu comportamiento va de acuerdo a eso. Porque no podemos decir, dice San Juan, el que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Y hacemos de Dios un mentiroso. Entonces, y luego voltea a ver a la multitud y entonces ahora el mensaje es para todos.
Dirigiéndose a la multitud les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, por mi causa, ese la encontrará. Entonces Jesús está hablándoles aquí a todos nosotros de lo que implica el acompañamiento de Jesús. Implica entregar la vida. ¿Qué significa entregar la vida? Pues sobre todo lo que dice, tomar la cruz de cada día. No significa morir una vez. Los mártires dieron su vida, murieron y ya. Pero antes de eso dieron testimonio día a día. Y eso es lo que nos pide aquí a nosotros. Un día vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. Pero un día vamos a morir. Pero mientras, tenemos que tomar la cruz de cada día. Tomar la cruz de cada día implica renunciar al éxito prometido por el mundo. Renunciar al éxito prometido por el mundo. Repito, no necesariamente olvidarnos de él. Yo, por ejemplo, como diácono, bueno, yo a diferencia de otros hermanos diáconos que a lo mejor pues ordenaron más jóvenes que yo, obviamente, ellos siguieron trabajando o siguen trabajando y dividen su tiempo entre Dios y el trabajo. Yo no quise hacerlo, pero yo ya estaba cerca de mi jubilación. Solamente un año dejé de trabajar. Yo me ordené de diácono cuando tenía 59 años. Yo dejé de trabajar un año para que a los 60 ya cumplir los 60, tramitar mi jubilación. Pero mientras yo no tenía ingresos, yo tuve que vivir con lo que me dieron y al último ya casi no aguantaba. Pero ahí está las renuncias a las que tenemos que hacer. Yo renuncié a un año, yo si me hubiera esperado un año más para jubilarme y ese año servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, por decirlo así, pues me hubiera jubilado ya con una buena cantidad de dinero en mi ahorro, porque imagínense todo el sueldo de todo un año, más el fondo de ahorro de todo un año, más los bonos de despensa de todo un año. Yo renuncié a todo eso. Y al último me pensioné y empecé en ceros prácticamente, no teníamos ni un peso en el banco, pero miren, bendito Dios, Él no nos ha desprotegido. Entonces, Dios nos pide que renunciemos, pero no es una renuncia total, porque yo sigo con mi esposa. Los que son sacerdotes, ellos sí renunciaron. El padre Ernesto María Caro, a quien le mando un saludo con mucho cariño, porque él sí renunció. Él ya trabajaba como ingeniero y ganaba buen dinero, y él renunció a todo eso, a una familia, a un estatus económico y laboral. Entonces, las renuncias a cada uno nos está pidiendo el Señor que renunciar. Tú como esposo tienes que renunciar a lo mejor a la bebida, a lo mejor tienes que renunciar a la soberbia. Tú como mujer a lo mejor tienes que renunciar a vestirte muy provocativa porque así te gustaba, pero no le gusta a tu esposo. Cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestra cruz. Y la cruz tiene dos sentidos. Obviamente el sufrimiento, que es algo que Jesús nos dice que también tenemos que vivir con Él, pero la cruz también es la salvación. Mi esposa es mi cruz, no porque me haga sufrir, porque a través de ella también puedo alcanzar la salvación. Al servirle a ella en su enfermedad, al servir a mi mamá, mis hermanas que están sirviendo a mi madre. O sea, la cruz es todo lo que tengamos que hacer como sacrificio para Dios. Eso es parte de la cruz, pero no una cruz que sufre simplemente por sufrir. Una cruz que nos une a Cristo y que nos lleva a la salvación eterna. Tantas cosas, mis hermanos, que podemos meditar. Es tan hermoso, pero hoy les resumo todo esto diciéndoles que en nuestro bautismo recibimos la gracia de la purificación, pero recibimos la gracia del Espíritu Santo y recibimos la posibilidad de revestirnos de Cristo para parecernos a Él constantemente y recibimos la oportunidad de ser discípulos suyos, de acompañar a Jesús en su camino hacia la salvación y ese camino incluye la cruz. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios.